Muchas gracias, presidente. Bienvenidos, subsecretarios, procurador. Queremos compartirles que el Partido Acción Nacional está muy de acuerdo en que establezcamos un presupuesto base cero a partir del próximo ejercicio fiscal, y también anunciarles que tenemos concluida una iniciativa para preparar un presupuesto multianual que sea con visión de 5 años, pero que pueda renovarse y reestructurarse cada año, de tal manera que con él podamos tener una planeación de los gastos y de los ingresos a mayor plazo de lo que hoy tenemos. Consideramos también importante y responsable que se esté haciendo esta reducción del gasto, porque así lo habíamos anunciado desde que se planteó la ley de ingresos, cuando el Ejecutivo solicitó esa gran cantidad para el endeudamiento del país. Nosotros argumentábamos que debíamos irnos por el lado de la reducción del gasto en lugar de tener esa deuda tan grande que hemos ido increciendo en los primeros 3 años de este gobierno de Peña Nieto. Nosotros sí tenemos una gran duda de cómo y las razones de por qué utilizar la caída de los precios del petróleo para hacer todo este gran escándalo, si de cualquier manera en los 2 primeros años no se han cumplido las políticas, los principios de política económica, sobre todo en la parte del crecimiento económico, y no obstante que el crecimiento económico ha sido mucho menor que el que ustedes programaron, los ingresos tributarios han sido mejores por la miscelánea fiscal recaudatoria, y que hoy hemos visto que es recesiva para nuestro país porque ahí está el poco crecimiento económico. Los 2 primeros años no hubo agentes externos ni crisis internacional que impactaran negativamente en el país, y sin embargo tuvimos un crecimiento económico poco menos que mediocre, como en otro tiempo cuando crecíamos al 4%, el partido que hoy gobierna calificaba el 4% de crecimiento de mediocre. Hoy no sabemos cómo podríamos calificar este 1.5 en los 2 primeros años. Nos preocupa y queremos saber y conocer los números en realidad, señores subsecretarios. Consideramos 2.4 millones de barriles a $79, que luego nos dijeron había una cobertura a $76. De esos 2.4 millones de barriles, 1.3 eran para el mercado nacional, para hacer gasolinas, y el 1.1 era para exportación. El 1.3 produce el 50% de las gasolinas que consumimos en el país. El otro 50% lo importamos ahora a los precios actuales del petróleo, es decir, a 6.50 pesos por litro, como está en la franja fronteriza, 7 pesos por litro como está en la franja fronteriza, para homologar los precios con Estados Unidos, cuando aquí estamos pagando 13.50 y 14.20 por la premium y por el diésel más o menos. Estamos vendiendo cerca de 800 y tantos mil barriles de gasolina y diésel al precio de como si fuera el precio del crudo a $120, porque esa es la referencia que tenemos. Entonces, el gobierno federal está teniendo un incremento muy importante en el ingreso por el IEPS, derivado de las ventas de las gasolinas. Estamos vendiendo el equivalente a 2.6 millones de barriles diarios de petróleo convertidos en gasolina y diésel a un precio de $120 equivalente. Entonces, no nos cuadra, porque hay que hacer un recorte cuando los ingresos por hidrocarburos van a ser mayores. Además, vamos a tener el ingreso de las coberturas. Si, como bien se ha dicho, estas se van a cobrar entre noviembre y diciembre, también debe decirse que el gasto mayor del gobierno federal es en esas fechas, de cara al fin de año. Nosotros no coincidimos en que se haga esta señal de alarma tan grande en razón de los precios del petróleo, porque no es esta la razón, porque como vemos aquí, el ingreso por hidrocarburos y por el IEPS en las gasolinas va a pagar con creces lo que vamos a perder por la exportación ahora de 900,000 barriles, porque se cae 200,000 barriles más la producción.
Nada más que la cobertura está hecha sobre 1 millón, hasta donde nos dijeron, 1.100.000 barriles. Vamos a recibir de cobertura aproximadamente 40 o 35 dólares más de 200.000 barriles diarios de petróleo que no estamos produciendo. Es un ingreso que limita la pérdida de ingreso por los 200.000 barriles. Entonces sí, señores subsecretarios, quisiéramos que nos dieran exactamente las cuentas. No coincidimos. Además, el ingreso adicional que está teniendo el gobierno por la excesiva deuda, como ya lo dije hace un rato, y el ingreso adicional, como lo acaba de usted mencionar, señor subsecretario Aportela, de que mejoraron los ingresos tributarios y que además se contrató menos deuda de la que aprobó este Congreso. La deuda es muy importante que sea menor, pero también hay que decir que las tasas de intereses, a la forma como coloca la Secretaría de Hacienda, pues se hacen ya a muy largos plazos y no tendríamos un impacto en el costo o en el servicio de la deuda en el corto plazo, en virtud de esas magníficas colocaciones que hacen ustedes ahí. Y por último, preguntarle, señor subsecretario, ¿en qué fondos o bajo qué mecanismos o qué reglas se van a guardar esos recursos extraordinarios que vamos a recibir por encima de lo presupuestado en la Ley de Ingresos este año, para poderlos utilizar, como dicen ustedes, responsablemente en el año 2016, donde ciertamente el precio del petróleo le va a pegar en cierta medida a los ingresos públicos? Gracias por sus respuestas. Muchas gracias, diputado Bueno Torio.